Buenos días, amigos, amigas que nos acompañan en este medio de comunicación virtual para proceder al siguiente tema que habíamos programado para todos ustedes. Qué bueno que están conectados en nuestro canal Agroteso de Facebook. También comentarles que ya contamos con una página web de nuestro sitio que es agroteso.com. La pueden encontrar, ahí también estamos subiendo una cantidad de información, de documentos, de artículos, de su servidor, de otras fuentes, etc. La idea es ir siempre acopiándonos de una cantidad de conocimiento importante en este sentido. También contamos con el canal de YouTube de Agroteso, ahí nos pueden encontrar una cantidad de videos, de evidencias, de resultados de lo que estamos haciendo con este tipo de agricultura evolutiva, y por lo tanto, pues tratar de compartirlo con ustedes. Claro que también tenemos un Instagram donde ahí nos pueden seguir, y bueno, la idea es tratar de hacer esta divulgación que nos vincule con todos ustedes. El tema de hoy es un tema interesante, como a mí me gustan estos temas, pues es las fuerzas terrestres y cósmicas en la agricultura. Este tema lo vamos a ir llevando, lo vamos a conducir de manera que nos permita irlo profundizando en la medida en que ustedes también estén por allá en la comodidad de sus hogares o donde se encuentren, de tal manera que si nos hacen preguntas en vivo, pues tengo aquí gente que me está apoyando y me va a hacer pasar cualquier comentario, pregunta de ustedes en esta conferencia en vivo, que ya saben la temática. La vamos a dividir en dos partes. Ahorita es una introducción y en un momento más pues nos agarramos del pizarrón al estilo de los buenos profesores que todavía utilizan los pizarrones, que no solamente se clavan con lo que es el PowerPoint. Muy bien, entonces antes de iniciar con este tema quisiera hacer un comentario importante. Quiero saludar fuertemente, un abrazo caluroso a la distancia, a todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica La Bavícora que se encuentran en Chihuahua. Yo tuve la oportunidad de ser invitado en varias ocasiones allá a esta universidad, la única universidad que ha estado siguiendo mis pasos, y es porque hay una cantidad de jóvenes allí. El rector también es una persona muy joven, muy abierto, que nos ha permitido hablar con sinceridad todos estos temas, que se ha profundizado estos temas. En realidad, lo que nosotros hacemos en una universidad es sembrar una nueva forma de ideas de enseñanza-aprendizaje basadas prácticamente en la sabiduría, no en la técnica. Es la sabiduría. La sabiduría tiene una fuente. La sabiduría, su fuente es la verdad. Entonces, por ello es que un saludo a todos tus estudiantes que están conectados con nosotros. Excelente, qué bueno que se están dando la oportunidad para escuchar este tipo de temas que nos va a impulsar como sociedad en un mismo ser. Igual, un saludo a la maestra responsable, que es la maestra Selene, que está conectada también allá en esta universidad, La Bavícora, Universidad Tecnológica, allá en Chihuahua, en Sotomaines. Un saludo a todos ustedes, reciban un fuerte saludo, un abrazo a la distancia desde aquí. Qué bueno que están con nosotros. Quiero matizar tres enfoques importantes que ha sido básicamente el principio de nuestra filosofía o de su servidor en particular. Para poder dar un tema de esto necesito tres condiciones. Una es la búsqueda de la verdad. Hoy necesitamos de la verdad como al aire que respiramos. La humanidad se enfrenta en una disyuntiva importante, en la falsedad y el mundo que va a seguir hacia la falsedad y las personas que van a seguir hacia la falsedad, o la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres, por supuesto. Nos va a dar una cantidad de posibilidades y de poder por fin ascender al siguiente nivel que le corresponde a esta humanidad y por supuesto a nuestra hermana Madre Tierra. Porque todo lo que le suceda a la hermana Madre Tierra va a tener un reflejo sobre nosotros y viceversa. Estamos tan profundamente conectados con la hermana Madre Tierra de lo que no se imagina, hasta donde no se imagina. Entonces,
La búsqueda de la verdad es el aliciente para esta nueva humanidad que ha despertado a partir de esta pandemia que nos circula, y que siempre nosotros tenemos que ver la parte luminosa. Eso es importante entenderlo, la parte luminosa. El segundo aspecto importante aquí es el bien común. Tenemos que buscar el bien común, no solamente la búsqueda personal de mi bien común, no solamente este sentimiento egoísta. Tenemos que superar este sentimiento egoísta de solamente pensar en yo, como un juego repetitivo, sino avanzar y buscar que primero el prójimo es otro ser humano, es otro animal, es otro vegetal, es otro mineral, es la tierra entera. Ese es el prójimo. Que el prójimo esté bien, por lo tanto yo estoy bien. Ese es el bien común, o la común unión de todos. Esto es el principio. El tercer aspecto importante en este sentido es el compartir. Hoy en día es una sociedad que no comparte, es una sociedad que solamente vive en su esfera individual, y es muy poco lo que comparte, y lo que comparte siempre trata de llevarlo con persuasión. La persuasión no viene del plan evolutivo, la persuasión viene de los planes contrarios al plan evolutivo. Necesitamos tener cuidado. Si yo estoy enseñando bajo persuasión, o estoy tratando de lograr alguna venta o algún propósito bajo persuasión, eso va a tener una consecuencia grave para tu persona. Entonces necesitamos utilizar diferentes aspectos hacia la libertad del otro ser humano. En ese sentido, entonces, son los tres aspectos que buscamos para poder dar una conferencia ahora bajo este esquema que es virtual. Pero esto nos ayuda muchísimo a nosotros para tener esta proximidad con ustedes. El tema de hoy es un tema interesante, como todos han sido, pero quisiera antes de abordarlo, mostrarles algunos libros que les van a interesar. Este es el libro de agricultura. Yo lo he tenido en mis manos desde hace más de 15 años, por eso lo dejé así, por eso ustedes lo ven de esta manera, así como lo observan. Es un poco, no está descuidado, en realidad es un libro de mucha consulta. Miren nomás cómo está de rayado. O sea, yo tengo que hacer una cantidad de cosas con este libro. Es el libro de agricultura, del curso de agricultura de Rudolf Steiner, que él impartió en 1924, o sea, vamos a 100 años que Rudolf Steiner exploró de una manera magistral las fuerzas de la Tierra y del Padre del Cielo, que es el cosmos mismo, a través de este libro. Son 8 lecturas importantes, porque este no es un libro para... Ahí se comete un error cuando un técnico abre este libro y lo quiere razonar y lo quiere llevar a la crítica de esta ciencia reduccionista. Pues no, lo va a abandonar rápidamente, porque este no es un libro para el razonamiento tan crítico que nos han impuesto, ni mucho menos para la intelectualidad humana. Este libro de agricultura es un libro de los primeros fundamentos de la iniciación. Por eso está escrito con 8 lecturas, y por eso se ve como en la primera lectura aborda las cosas desde la unidad, la segunda lectura aborda las cosas desde la polaridad, la tercera lectura empieza a hablar ya acerca de 3 aspectos importantes en los procesos de la vida, y en el cuarto empieza a hablar de manifestaciones, etcétera, etcétera. Esto está importantísimo porque, correlacionando esta forma, no el contenido, esta forma en como Rudolf Steiner daba sus conferencias, pues nos indica que nuestros mayas, nuestros ancestrales mayas, con esa sabiduría, en su numeración que ellos tienen, el punto es el 1, 2 puntos el 2, 3 puntos el 3, 4 puntos el 4, hasta llegar a la barra que es el 5, pero del 1 al 4 se forma un triángulo. Y entonces lo que nos están hablando los mayas es exactamente lo mismo que nos habla Rudolf Steiner, solo que con otro contenido, pero el mismo formato. Eso es lo importante entenderlo. Cuando yo hablo de esto en grupos de biodinámica que están dogmatizados, entonces no se puede avanzar, porque se desgarran las vestiduras comparando yo o haciendo esta sincronía con esta comparación entre lo que Rudolf Steiner habla en su libro y acerca de nuestro conocimiento prehispánico. Pues eso es algo que ellos tienen que superarlo, porque esto es así.
nuestros prehispánicos hablaban, igual que Rudolf Steiner, de caminos de iniciación. Entonces, conocer el triángulo superior, que es del 1 y el 4, pues se forma este triángulo, y el 1 es la unidad, el 4 es la manifestación. Entonces, estas cosas, si las comprendemos como son, desde su sentido lógico, desde su sentido que nos lleve a explorar más, pues entendemos cuáles son las dinámicas que se utilizan aquí. Rudolf Steiner dio este curso que yo le puedo nombrar curso de agronomía consciente evolutiva, porque nunca había dado un curso Rudolf Steiner donde se manifestaran aspectos químicos, biológicos, microbiológicos, etcétera, unidos hacia una elevación del conocimiento. Entonces usted lo pueden conseguir en tantas cosas. Cuando yo supe de esto fue hace más de 20 años. La posibilidad de hacerlo a través de internet pues era imposible. Cómo conseguir más información era verdaderamente difícil. Y aquí ustedes los pueden conseguir. Ahí está el libro. Este siempre anda conmigo, porque es como cuando una persona se pone un escapulario, por decirlo así. Yo no tengo nada contra eso, pero te pones un escapulario porque quieres estar siempre íntimo contra el compromiso que traes. Esto es igual, este es un compromiso para mí grande, fuerte, porque me rescató de la forma en como yo estaba pensando antes. Yo pensaba en esta industria de muerte y del mal, o sea, a través de los agrotóxicos, fertilizantes químicos, y vino a mis manos hace más de 20 años, 22 años para ser más exactos, y comprendí que había que dar una conversión, que había que encontrarse con uno mismo para poder dar más por la humanidad. Asimismo tenemos otro libro aquí, pero esto es para que ustedes vayan explorando. Se llama Astrosofía. Es una cantidad de información. O sea, si no entendemos esto, bueno, pues tenemos problemas de visualización, nos perdemos fácilmente. Entonces hay tanta información, mis estimados, hay tanta información que verdaderamente creo que somos un poco necios si seguimos en la forma del pensar común. Pues hay tanta información acerca de lo que vamos a hablar. Estos son solamente 3 libros. Este es un libro para mí verdaderamente valioso. Se llama La agricultura del mañana. No sé si está en los servidores de compras por internet, pero ustedes lo pueden buscar, hagan su búsqueda. Es probable que todavía exista ahí en San Google. Ustedes lo pueden googlear y posiblemente lo encuentren en PDF. Bueno, pues está en inglés, pero eso no quita toda la información, porque los autores son los doctores Colisco. Los doctores Colisco fueron discípulos directos de Rudolf Steiner. En fecha póstuma, ellos empezaron a elaborar este libro que trae bastante información de los aspectos del cosmos sobre la agricultura y las fuerzas de la Tierra. Entonces hicieron todo esto son trabajos de investigación científica publicados en 1933 y acopiados en este libro. O sea, honestamente es lo que tiene que estar en las universidades, porque tenemos que explorar más de lo mismo. Es horizontal, no vamos a salir, al rato es un virus, al rato es otra cosa. O sea, entendamos que necesitamos tener el eje es vertical. Entonces estos son los principios del eje vertical para el despertar de la humanidad. Hay otro libro que no es tan fácil conseguirlo y tampoco es tan fácil leerlo, porque está escrito en latín antiguo. Lo han traducido al italiano, lo han traducido también a otras lenguas, a otros idiomas, y se llama Las Geórgicas de Virgilio. Ese es un libro que se escribió en el siglo I de esta era. Imaginen ustedes, casi a la par de los sucesos del misterio del Gólgota. Entonces ahí está ese libro. Virgilio, un gran poeta romano que se caracterizó por saber los trabajos de la agricultura. Y bueno, avanzando en esto, voy a hacer un paréntesis solamente para que ustedes tengan un enfoque de hacia dónde vamos y los estudios de todo esto. Geórgica significa los trabajos o los labores o las labores de la tierra, es decir, es la agricultura. Yo considero a Virgilio como los primeros agrónomos de aquel tiempo. O sea, si tú puedes obtener ese libro, o por lo menos fracciones de ese libro,
te vas a fascinar. Si te interesa esto, si no te interesa, pues no tiene sentido hacer búsqueda y solamente hacerlo por presunción. Así está llena la ciencia de hoy, esa ciencia reduccionista. Solamente lo que hace es generar tanto egoísmo que las personas, en lo general, claro que hay sus excepciones, se transforman en verdaderos pedantes. Y eso no nos sirve a nosotros en la agricultura, no nos sirve como evolución humana. Los títulos nos separan, los títulos deben de unir a las personas, no separarnos. ¿Cómo vamos a estar separados? Antes en México no existen títulos de nobleza, pero ¿cómo existen los títulos de grado académico? Es increíble, es exactamente el mismo fenómeno. Por eso se generó la independencia de nuestro país y ahora estamos bañados de puros títulos, pero ahora de grado académico, separados completamente. Académico significa estar con la sociedad. Eso es ser académico. Entonces yo les pregunto, ¿quién de ustedes como académico realmente está con la sociedad? Muy pocos. Yo he tenido la fortuna en mi vida universitaria, que ya no estoy más ahí desde hace 5 años, pero he tenido la fortuna de conocer verdaderos académicos, gente entregada al pueblo, a la sociedad por la cual naciste, por la cual hay que aportar una cantidad de conocimiento y cada quien lo hacemos en nuestra trinchera. Si bien es cierto que ya no soy académico dentro de una universidad, lo sigo siendo dentro de la sociedad. Eso es importante dejarlo claro. Yo sigo siendo académico porque eso no se me quita. Eso es algo que uno lo trae hasta lo más profundo del alma y hay que compartirlo. Pero ahora el escenario es lo que siempre he trabajado yo, es el campo, es estar directamente conectado con nuestros agricultores. Honestamente, yo gano más, aprendo más estando frente a un agricultor como Javier Mora, por dar un ejemplo, y tantos más que conozco en Michoacán, en Jalisco, en Chihuahua, en Chiapas, o sea, una cantidad de agricultores, por supuesto, pero aprendo más estando con ellos 1 hora platicando dentro de su huerta que estar en un congreso de ciencia biotecnológica, por darles un tema. O sea, ahí no aprendo absolutamente nada. Ahí lo único que veo es una gran cantidad de pedantería y de egoísmo tan profundo que cuando uno entra a esos centros hasta se siente atraído como un imán. Entonces, vamos quitando esto, no hay que exagerar, hay que ser más humildes, hay que buscar la forma de cómo abonar hacia la sociedad, desde qué enfoque, cómo hay que ser. Hay que cuidar mucho las formas. Bien, entonces, básicamente es esto. Se los quería decir por lo siguiente. Miren, apelo a su buen criterio y a su discernimiento de lo que voy a decir. La persona fallecida en Estados Unidos, esta persona de color, africano, primero tenemos que entender que el color no debe de separarnos. O sea, el color no debe de separarnos, porque ese color salió por las fuerzas contrarias a la vida. Si una persona es de un color y otra es de otro, si uno es blanco, el otro es negro, es exactamente lo mismo, en esencia es lo mismo. Entonces necesitamos entender que esto es exactamente lo mismo, pero quiero decirles algo importante. Normalmente quienes están enojados en el mundo son los güeros. Quienes están contentos en el mundo a pesar de tanta carencia, pues son los morenos, ¿me entienden? Entonces me trato de explicar. Ahora bien, esta persona se llamaba George Floyd, entendamos esto, y se los quiero llevar a un nivel diferente, sin menoscabo de todo lo sucedido. Pero miren, con su vida, este es un gran sacrificio que esta persona hizo. Un sacrificio tremendo hacia la humanidad. En los momentos más álgidos de la pandemia, George Floyd nos dejó su vida entera para entender el trasfondo de todo. Fíjense qué importante es esto desde ese enfoque. George significa entonces los trabajos y las labores de la tierra. Floyd, si solamente le dejamos FLO, Flo es igual a flu, o sea, O significa gripa. Los trabajos de la tierra con la gripa. Imagínense el mensaje
del sacrificio de esta persona hacia la humanidad. ¿Qué sucedió posteriormente? Con coraje, masas enteras de jóvenes, con coraje, no con violencia, entendamos esto, con coraje, porque el coraje es un medio entre dos sentimientos importantes. El coraje sale del corazón. Entonces, con corazón, con coraje, con arrogancia, entonces van los jóvenes y protestan. Pero ¿qué sucede en el fondo? Salimos a la calle por fin rompemos ese espejismo de la pandemia y salimos a la calle. Eso es importantísimo. Con esto el espejismo creado por las fuerzas involutivas se quebra, se rasga, se abre, está roto y por lo tanto quedó debilitado. Mañana viene un eclipse, es un eclipse de luna, viene una penumbral que va a tocar el 70% de la Unión Americana y todo nuestro país, México y América Latina en general, todo. Y una partecita de África. Eso es un mensaje importante. Por lo tanto, hay que estar alertas, unidos como humanidad. En estos momentos, lo peor que podamos hacer es estar separados por la ignorancia. No. Tenemos que juntarnos. Hoy es el momento. Esta invitación que nos hace la pandemia que estamos viviendo es a unirnos, a encontrar salida, que fuimos superados, pero que necesitamos encontrar la salida y juntos la podemos encontrar. Eso es nuestra visión, nuestra filosofía. Muy bien, abusé un poquito de su tiempo en la introducción. Espero que lo que yo comenté se lleve con mucho juicio y discernimiento. Por eso lo estamos haciendo a través de este medio. Ahí queda, son nuestras investigaciones, son nuestros principios, todos nosotros lo investigamos, pero lo investigamos a la forma en como el doctor Rudolf Steiner nos ha enseñado. Es una investigación de lo suprasensible, es una investigación de lo espiritual, es una investigación de lo invisible y por lo tanto nosotros estamos aportando este granito de arena a nuestra sociedad. Me voy a cambiar un poco de lugar, igual estamos en mi oficina, que es oficina de todos ustedes. Me voy a cambiar, ahora voy a pasar por el otro lado para poder hacer algunos diagramas y continuar con este tema que tanto nos apasiona. Muy bien, permítanme, estamos en vivo aquí trabajando, aquí tengo mi gente que me está apoyando y ya se los pongo ahí a que tengan aspectos un poco complicados para el ejercicio de lo que tienen que hacer, porque me les muevo mucho y entonces esto ya les los pongo a ellos en problemas, pero se resuelve. Entonces vamos a continuar con este tema que en lo particular pues nos gusta, nos emociona y vamos a dar un trazo aquí para entender estas fuerzas. Nosotros necesitamos clarificar algunos aspectos importantes. Si yo hablo de sustancias, necesito elevarlo al siguiente plano. La sustancia es la manifestación, es decir, es el efecto, no es la causa. Esto es importante entenderlo. Si nosotros lo entendemos, pues entonces ya no estamos hablando que si voy sobre las sustancias, estoy hablando sobre el efecto, no estoy hablando sobre las causas. Para dejar un ejemplo concreto, estoy hablando del NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, desde la ciencia química, pero eso es una sustancia, es manifestación, no es la causa, es el efecto. Tenemos entonces nosotros que a través de nuestro pensamiento elevar esto. Nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esto? Muy sencillo. Utiliza tu imaginación, tu inspiración, tu intuición. Para poder lograr esto, estos tres aspectos, necesitamos que los instintos y los deseos más bajos, las pasiones, sean transformadas en inspiración, en imaginación, en intuición. De esa manera nosotros podemos avanzar. No estar tan metidos en nuestras propias pasiones e instintos. Entonces lo elevamos. Antes de las sustancias hubo procesos que van a lograr la manifestación de las sustancias. Entonces estos procesos son
son antes de la manifestación, pero todavía se pueden ver, observar en reacciones, por dar un ejemplo, bioquímicas. Pero todavía seguimos en ese proceso. Ahora, si continuamos al siguiente nivel, ok, los procesos antes de los procesos, nosotros tenemos las formas. Fíjense, qué importante es esto. Estamos hablando nosotros de formas. Entonces la forma es ya el precursor. Es ya parte de lo que es o de lo que estamos hablando, antelación de la manifestación física, biológica, química. Entonces nosotros ya la forma, si lo llevamos a este proceso, lo tenemos, por ejemplo, en una hoja. Atención con esto. Una hoja de cualquier vegetal tiene su manifestación, tiene su forma. Eso es importante entenderlo. Luego nos elevamos finalmente al siguiente nivel, que antes de la forma fue un dynamis. Si lo queremos ver con otro enfoque, esto es el movimiento. Movimiento significa vibración. Vibración. Esto es importante entenderlo. Estamos en la vibración. Porque todo vibra. Si lo vemos nosotros desde un enfoque, este es el precursor del arquetipo de todas las formas vegetales, animales y seres humanos. Entonces nosotros tenemos a través de los dynamis, o sea, el movimiento, la vibración que permite que decante de tal manera que esto lleva una secuencia interesante. Lo lleva de esta manera. Veamos. Primero, el movimiento que se viene dando hacia los arquetipos. Por ejemplo, nosotros sembramos una semilla de cualquier cereal, maíz, por ejemplo. La sembramos y siempre esperamos que de esa semilla nazca una planta de maíz. No esperamos que nazca una de trigo o que nazca un frijol. Semilla. ¿Quién organizó todo esto? De tal manera que la semilla casi llegó a la putrefacción. Y en la putrefacción todo lo biomolecular, toda la parte biomolecular se degrada. Y sin embargo, a partir de la cercana muerte en la putrefacción, nace la vida. ¿De dónde está organizado esto? Desde los arquetipos. Igual sucede con los gametos masculinos y femeninos. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Pues primero fue el movimiento. Segundo enfoque es la forma. Gracias al movimiento de la vibración se genera la forma. Por eso nuestras plantas tienen dos connotaciones importantes. Donde la vibración de un color rojo genera todo lo que nosotros conocemos en agronomía como crecimiento vegetativo. Pero aumentamos la vibración y llegamos al violeta y generamos lo generativo, es decir, la consecuencia que vamos a tener en flores, frutos, semillas. ¿Me explico? La diferenciación se da en este color, en esta vibración. Entendamos eso cabalmente. Muy bien. Y luego a su vez tenemos las otras dos, que es el proceso que ya es físico, químico, bioquímico y finalmente la sustancia como parte de la manifestación de este NPK. Entonces nosotros necesitamos entender estos aspectos. Si no los entendemos, entonces estamos en un dilema. Por lo tanto, quiero subrayar algo. La forma no es proceso y no es sustancia. La forma ya por sí es una fuerza. Lo dinámico, el movimiento es una fuerza, la forma es una fuerza. Por lo tanto, estas dos son las fuerzas. Y estas dos, como consecuencia, son las sustancias.
es decir, la materia. Para que esto se manifieste, tiene que haber una combinación entonces de fuerzas terrestres y fuerzas celestes. Por eso el tema es esto en la agricultura. Ahora lo vamos a llevar a un enfoque que nos pueda dilucidar lo que estamos hablando de una forma concreta, porque no me gusta nada que no sea concreto. De tal manera que nosotros lo tenemos presente en la siguiente condición. Si yo pongo aquí un triángulo, ya de por sí me da mucha información. Este triángulo equilátero es un triángulo muy equilibrado, pero me da mucha información. Por lo siguiente, curiosamente, siempre el 3 se da en la agronomía y en la biología. Por ejemplo, hay 3 tipos de piedras que dieron origen al suelo, hay 3 tipos de suelo, su textura, y así sucesivamente, una cantidad de cosas. Entonces nosotros podemos poner aquí, el limo es un tipo de textura de suelo, limo. Tenemos hacia la izquierda el suelo pesado y hacia la derecha suelo liviano, es decir, un suelo arenoso, arena. Entonces nosotros empezamos a observar varios aspectos importantes aquí, porque nos dice lo siguiente: en un suelo pesado está más cargado hacia la parte de la tierra como elemento tierra, y lo contrario a la tierra, el elemento que está más cargado hacia los suelos arenosos es el elemento fuego. El agua, el elemento agua, no el agua del suelo, el elemento agua tiene una vertiente hacia acá, el agua, y uno que nos falta hacia acá, que es el aire. Por eso es que el limo de los suelos es el que más buscamos para la agronomía, porque está muy balanceado, no está tan aterrizado, no está tan pesado con el elemento tierra, y tampoco está tan al extremo en el fuego con el elemento arena. Y el limo está balanceado entre el agua y el aire. Entonces ahí tenemos nosotros un balance perfecto. Muy bien. Solo que cuando hablamos de aire, de agua, de tierra y de fuego, estamos hablando de los elementos precursores de la vida, de la manifestación. Por lo tanto, nos salimos a un esquema completamente diferente de como nosotros lo estamos observando. Entonces, así las cosas, vamos a proceder con un diagrama final que nos permita entender más a fondo el proceso del cual nos estamos refiriendo. Así que la hoja, pues es una forma, ¿sí? Pero esa forma es una fuerza. Y nosotros necesitamos entender que todas las hojas, cuando caen al suelo, se degradan, ¿sí? Microbiología, pero eso es efecto. ¿Dónde quedó en el suelo la forma que es la fuerza? ¿Dónde quedó? Porque lo ponderable es la hoja y sus sustancias. ¿Dónde quedó la forma? ¿Dónde quedó la fuerza de esa forma en el suelo? ¿Quién la recogió? ¿Quién la almacenó? ¿Para qué sirve? ¿Hacia qué destino tiene? Esto es lo que nosotros hemos investigado. Si ustedes quieren saber más de ello, conéctense a todas nuestras redes sociales, hagan búsqueda, sigan los pasos. O sea, tampoco se puede en una hora poderles dar tanta información, ¿me explico? Estamos dando la información básica. Todas las culturas ancestrales sabían que esta figura, es un triángulo invertido, tiene que ver con las fuerzas del cosmos, y eso está en la agricultura. Por eso tenemos que ver todo lo que hay en la agricultura. Ah, es un suelo pesado, trabaja de esta manera. Ah, es un suelo arenoso, trabaja de aquella otra manera. Desde el cosmos. Y entonces así podemos corregir tantas cosas.
pH, conductividad eléctrica, todas esas cosas son cosas inventadas. No quiero decir con ello que sean falsas, son inventadas por nuestra propia mente, por nuestra propia descripción alométrica. Pues la Tierra, ¿qué entiende? ¿Realmente la Tierra entiende de algo de pH y conductividad eléctrica? No. La Tierra lo que entiende es si está cargada de una fuerza o no. Eso sí lo entiende la Tierra. Entonces, nosotros, y además pH, conductividad eléctrica, todo eso que está tan de moda, nos desvía del camino. Porque no es la verdad. No es la verdad. Necesitamos precisar esto. Necesitamos precisarlo. No exageremos en esto. Muy bien. Y nuestras culturas ancestrales sabían que un triángulo hacia arriba representaba las fuerzas de la Tierra. Bueno, ¿sabes qué interesante? ¿Hasta dónde vamos? Estas figuras están en nuestros antepasados prehispánicos, solo que no las entendemos. ¿Por qué? Pues porque quizás no hubo quien los guiara a ustedes, etc. Pero normalmente andamos dormidos ante tanta información. Luego observamos también cómo nos empiezan a esquematizar las fuerzas de esta manera, con las fuerzas de la Tierra ya, digamos, entrelazadas. Vean ustedes qué interesante se pone esto. De tal manera que, al final de cuentas, por decirlo así, tenemos esta situación. Estas fuerzas del cielo con las fuerzas de la Tierra que se unen de esta manera, y por ello es que existe este símbolo. Es el símbolo de la estrella de David, pero eso es muy antiguo. Muchas culturas, incluyendo la nuestra, los prehispánicos, la trazaban porque sabían que era la unión entre las fuerzas celestes y las fuerzas terrestres. Para saber mucho de agricultura evolutiva y profundizarnos demasiado en agricultura evolutiva, que nos permita no solamente la vida con un sistema orgánico, ni la luz a través de las influencias de los planetas con un sistema biodinámico, sino irnos a lo evolutivo, hacia el espíritu, hacia las constelaciones y Vía Láctea, necesitamos profundizar qué significa el interior de la Tierra, porque no es tan fácil saberlo. Se puede saber mucho de lo que existe como jerarquías espirituales hacia arriba de nuestro planeta, por decirlo así, por dar un sitio en el espacio. Se sabe, existen muchos libros que hablan acerca de muchas esferas que hay arriba, pero muy pocos hablan de lo que hay al interior de la Tierra. Por eso nuestros prehispánicos hablaban del Mictlán en sus 9 capas, y en el caso de los mexicas y en el caso de los mayas antiguos, ellos hablaban acerca del Xibalba, también con 9 esferas hacia abajo en el interior de la Tierra. En la medida en que nuestra conciencia aumente para trabajar la agricultura, entonces nosotros sabremos utilizar estas fuerzas. De momento no, porque si yo tengo una visión lineal formada en la cárcel, con todo el respeto, la cárcel que me formaron, que se llama universidad, no puedo salir. Por eso es sumamente importante cambiar el sistema de enseñanza-aprendizaje, porque no se trata de meter contenidos temáticos a la mente de un estudiante, sino de sacar lo más valioso que tiene el ser humano dentro de su ser, dentro de lo más profundo de su alma, que son los dones y las virtudes. De eso se trata. Y de esa manera construimos sociedades de vanguardia, y no nuevamente en esa cárcel. No puedo hacer nada, no, yo no puedo pensar eso porque en la universidad no, eso no existe, eso tampoco, eso aquello, eso es brujería. ¿Es posible? No tienes libertad absoluta cuando las universidades se tienen que catalogar por la libertad de pensamiento, la igualdad ante la ley y la fraternidad. Pero ni siquiera sabe nadie, muy pocos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Esas son las bases de la construcción de las nuevas sociedades. Entonces, aquí voy a consumar esto de la siguiente manera. Yo tengo un árbol
Aquí tenemos sus raíces. ¿Sí se alcanza a observar? Aquí están sus raíces, el árbol, sus raíces. Y entonces yo tengo aquí, importante, las fuerzas elevadas a través del tronco de la tierra y las fuerzas que bajaron celestes y que se unen aquí. Esto es importante entenderlo porque esto es agricultura y aplica para todos los cultivos. El punto importante es en el cruce, aquí. Este es el punto importante. Por lo tanto, aquí está el tronco y aquí está un tejido que se llama cambio. Importante eso, importante. O para otros cultivos que son herbáceas, donde se encuentra la base de lo que se conoce como la base del cuello del tallo. Porque es el balance, es la manifestación de estas dos fuerzas. Entonces, cuando yo voy a ver cultivos, yo no voy a ver si tienen deficiencia de NPK. Eso es efecto. Yo lo que tengo que ver es el balance que existe entre las fuerzas que vienen de la tierra, fuerzas, y las fuerzas que vienen del Padre del cielo. Balance. ¿Dónde está en esa planta? ¿Qué le falta más? ¿Fuerza de la tierra o fuerza del Padre? Eso es diferente. Andar de pedante y decir, no, eso es una clorosis férrica, no, eso es una deficiencia de magnesio, no, eso es una deficiencia de esto, no, esa es una deficiencia de cultura y de respeto frente a otro ser indefenso que es un vegetal. No. Se tiene que buscar el balance. Muy bien, mis amigos, pues aquí está un tema más, libremente otorgado para ustedes, bajo esta condición, bajo esta manera. No sé yo si tenemos preguntas, no sé cuántos estén conectados en vivo tampoco. Aquí no me interesa, yo no busco eso, yo lo que busco es poder aportar. Y estamos aportando con la sociedad. Todos estos videos se encuentran en nuestra página Facebook de Agroteso. Estos mismos videos se van a empezar a subir al canal YouTube de Agroteso. O sea, la idea es que tengamos una cantidad de información y que las almas libres que estén en la búsqueda del conocimiento puedan acceder a él fácilmente y pueda, ojalá, servirles para su propio crecimiento interior. Eso es lo que nosotros buscamos al final de cuentas. Aquí estamos, pueden contactarnos, ahí están todas las redes sociales, contáctenos, mándenos sus messengers, mándenos la forma de contacto que ustedes busquen y aquí estamos para servir. Entonces cerramos esto diciéndoles lo siguiente, entendamos, eso es un mensaje importante. Nuestra madre tierra se tiene que revegetalizar. Nuestra madre tierra se tiene que llenar de un humus diferente. Convertir esta madre tierra, esta hermana madre tierra, en una nueva tierra. Y para convertirla, entonces estamos viendo un cambio importante de humus. Vean ustedes, una cantidad de morenos, una cantidad de seres humanos morenos, se están desplazando de sus lugares de origen a donde viven los güeros, los blancos. ¿Tan interesante esto? Porque vean, ¿dónde llueve más en el mundo? ¿Dónde viven los güeros, los blancos o donde viven los morenos? ¿Dónde llueve más? Donde viven los güeros, ¿verdad? Y entonces en este movimiento transmigracional, que no es un movimiento de nadie, porque las migraciones se van a dar, quieran o no quieran, porque se trata de balancear el mundo en sus fuerzas, desde lo divino, para llegar a una homeostasis importante y cubrir la tierra de humus, es decir, de lo moreno, porque lo que se ocupa es alegría, es voluntad, es fuerza, mucho amor, menos deseo. Entonces entendamos este mensaje. Ahí están las fuerzas del cosmos y de la tierra trabajando hasta el nivel de ser humano. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy a sus órdenes para cualquier información o cualquier otro dato que ustedes quieran conocer. Gracias por su atención.